manera como los profetas actúan y se mueven de parte de Dios en todo el Antiguo Testamento. Pero el profeta del Antiguo Testamento, o el perfil profético del Antiguo Testamento, hermanos, no es el mismo perfil profético del profeta del Nuevo Testamento. El movimiento profético o el profetismo actual, lamentablemente, por falta de doctrina, por falta de estructura de la iglesia, de conocer la estructura de la iglesia, ha hecho una mezcla horrible. Y entonces el profeta, muchas veces, que se hace llamar profeta en estos tiempos, y que muchas veces nosotros no lo discernimos, agarra modelos antiguotestamentarios para intentar funcionar dentro de la iglesia del Señor en este tiempo. De hecho, los movimientos proféticos tendrán, aunque habrán habido representaciones en estos 20 siglos de historia de la iglesia, es en este tiempo donde incluso se habla de una reforma apostólica y profética dentro de la iglesia. De tal manera que el énfasis actual dentro de la iglesia, de cualquier denominación cristiana evangélica, es estar sobre un movimiento apostólico y profético. Lamentablemente, en la gran mayoría, como lo vimos en el ministerio apostólico y ahora lo vamos a ver en el ministerio profético, lamentablemente hay mucha falsedad, hay mucho desconocimiento acerca de cómo debe de funcionar, en este caso que nos vemos ahora, el ministerio profético. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos esos antecedentes. Y luego vamos a pasar, si no terminamos hoy, al próximo miércoles para ver el perfil del profeta del Nuevo Testamento. Es importante que usted conozca esto, hermano, porque la iglesia necesita ministerios apostólicos, necesita verdaderos ministerios proféticos, indudablemente evangelísticos, pastorales y magisteriales. Es importante que nosotros podamos identificar cuándo un verdadero profeta se mueve, cuando un verdadero apóstol se mueve, y así cualquiera de los 5 ministerios. No sé si se va a poder. Sí, muy bien. Me interesa siempre traerles los miércoles una presentación porque es el énfasis es magisterial y es importante que usted tome nota, es importante que usted tenga las ayudas necesarias para poder entender mejor. Así que vamos a entrar entonces de lleno a los antecedentes. Escribo yo acá, es de suma importancia cuando estudiamos un tema como el ministerio profético en el Antiguo Testamento, usar la regla de interpretación bíblica llamada de la primera mención. No sé si alguno de ustedes en algún momento ha oído esta regla. Es una regla de interpretación bíblica, es una regla de la hermenéutica que se llama de la primera mención. ¿Alguien ha oído de eso? ¿No? ¿No? ¿Ninguno? ¿Sí? Hermano Alex, ¿ha oído de esto? Entonces, esta regla de interpretación bíblica llamada de la primera mención, gracias, la cual consiste en buscar la primera vez que aparece la palabra o una frase en la Biblia, la primera vez que aparece la palabra, en este caso profeta, en el Antiguo Testamento. Eso se llama la primera mención. Así que si usted quiere estudiar un tema o quiere estudiar una palabra o quiere estudiar un personaje en la Biblia, y si lo quiere circunscribir al Nuevo Testamento o al Antiguo Testamento, busque la primera vez a través de una concordancia que aparece la palabra. Y eso le puede dar a usted una revelación progresiva, como lo vamos a manejar hoy en los antecedentes del perfil profético del Antiguo Testamento. Es necesario que conozcamos cómo en la Biblia se empieza a mencionar la función profética, pero ojo, por favor, no se me vaya a confundir. El perfil, quiero insistir, del profeta del Antiguo Testamento, usted lo va a ver contrastado totalmente con el perfil del profeta del Nuevo Testamento. Y eso obviamente nosotros ahora tenemos que notar que ese ministerio profético va a ser conforme a lo que el Nuevo Testamento nos establece. Por ejemplo, ya logramos llegar ahí, el profeta del Antiguo Testamento,
No sé si lo logra leer. Bueno, aquí hay mesas adelante, siempre nos gusta quedarnos atrás, ¿verdad? Pero hay una mesa completa ahí adelante por si se quieren acercar, si no leen todo esto. En la ley entonces de la primera mención, vemos que en Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 20, verso 7, vemos la primera vez que aparece la palabra profeta. Y leemos ese verso que dice: ahora pues, devuelve la mujer al marido, porque él es profeta, y orará por ti y vivirás. Mas si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Acompáñeme al verso directamente porque creo que vale la pena que veamos el contexto. Capítulo número 20, verso 7 me parece, ¿verdad? Vamos a verlo aquí en la versión Las Américas. Y noten ustedes que lo que está sucediendo aquí es que Abraham tiene un problema. Voy a leerlo desde el verso 1 para hacerle contexto rápidamente. Dice: y Abraham partió de ahí hacia la tierra del Negev y se estableció entre Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Y Abraham dijo de Sara su mujer: es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Como él dijo que era su hermana, entonces dice que Abimelech, rey de Gerar, la tomó. Pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo: he aquí eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Usted se imagina, hermano amado, que en estos tiempos que un hombre toma una mujer ajena, Dios se le aparezca y le diga: eres hombre muerto. ¿Habría adulterios? ¿Habría adulterios? Tal vez sí, ¿verdad? Porque somos a veces de dura cerviz. Pero yo creo que cualquiera pensaría dos veces si Dios se le apareciera y supiera que ejerce un juicio contra la persona, como en el caso que estamos nosotros leyendo. Verso número 4. Mas Abimelech no se había acercado a ella y dijo: Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? ¿No me dijo él mismo: es mi hermana? Y ella también dijo: es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Entonces Dios le dijo en el sueño: sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto, y además yo te guardé de pecar contra mí. Por eso no te dejé que la tocaras. ¿Será que Dios puede intervenir para que usted no peque? Según esto sí, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Ahora parece que no lo hace con todos. Si no, no hubiera pecado, ¿verdad? Entre los hijos de Dios. Claro, este no era un hijo de Dios. Ahora pues, verso 7, devuelve la mujer al marido. Ese es el verso que leímos. Porque él es ¿qué? Profeta. Así que para Dios, Abraham, tal vez usted no está familiarizado mucho con el profeta Abraham, pero para Dios, Abraham era un profeta. Regresamos entonces a la presentación. Estamos viendo, para los que van llegando, el ministerio profético, solo que estamos tratando de ver en este seminario todos los antecedentes en el Antiguo Testamento de la función profética, que no tiene que ver con la función profética del Nuevo Testamento. Insisto, la mayoría ha buscado principios de cómo funcionaban los profetas en el Antiguo Testamento y ha presentado un perfil profético a esa manera. Y usted va a notar en la medida que avancemos que no se puede hacer eso, porque va a encontrar profetas que Dios les decía que mataran gente. Y si nosotros agarramos ese principio antiguo testamentario y lo traemos al nuevo, pues hay que sacar espada y matar gente. Y sería tan ilógico como lo estoy planteando. Ahora, la palabra hebrea que aparece en este verso, usando esa regla hermenéutica de la primera mención, 50-30 que ve ahí usted, aunque está un poquito pequeñito, es Naviv. Es una Y con la que termina. Se traduce como el portavoz, altavoz, profeta. Se usa también de falso profeta,
de profetas paganos. Y es interesante que esa palabra se utiliza 315 veces en el Antiguo Testamento. Por eso el movimiento profético en todo el Antiguo Testamento es enorme. Quizá por eso los profetas de hoy en día, sin mucha doctrina de estructura de la iglesia, utilizan todo el bagaje del Antiguo Testamento para tratar de funcionar como ellos, aunque no lo hacen bien. Nuevamente aquí tal vez no va a lograr usted ver, aunque están en azul las citas, pero dentro de esas 315 menciones, aquí hay algunas nada más. En todas esas se utiliza en el original hebreo precisamente esa, aquí tal vez podemos ampliar. ¿Logra ver ahí algo? ¿No? ¿Tampoco? Voy a tratar de bajar, vamos a ver, por ejemplo, ahí está la primera mención, 20:07 o capítulo 20, verso 7 de Génesis. Luego en Éxodo 7, si usted lo logra ver ahí, lo logra ver mejor. En Éxodo 7 dice, y tu hermano Aarón será tu profeta. Se usa la misma palabra. En Números 11:29 dice, por causa de mí ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. Y que Jehová pusiera, es el contexto nada más. En 12:06, mis palabras, si hay entre vosotros un profeta, yo Jehová los di a conocer a él en una visión. Vemos que los profetas les venía visiones, eso lo encontramos en todo el Antiguo Testamento. Y por supuesto hay algunos detalles como ese de tener visiones que puede venir en un ministerio profético actual. Dice Deuteronomio 13, que es un pasaje bien conocido, dice, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños. Y luego dice, a las palabras de tal profeta en el 13:3, ni al tal soñador de sueños, solo estoy viéndolo rápidamente porque solo me interesa la palabra que aparece ahí en negrilla, que es la palabra que nosotros estamos viendo que se puede traducir como un profeta. Es esta palabra que aparece aquí. Lo voy a bajar un poquito más. Naví. Ahora, entremos de lleno, hermanos, a ver una palabra interesante, porque en primera de Samuel, fíjese que se nos indica que al profeta primero se le llamó vidente. ¿Cómo ha usado usted o cómo tiene usted en su mente lo que es un vidente? ¿Alguien tiene una idea de un vidente? Actualmente se usa en forma negativa, ¿no? ¿Sí? Porque el vidente en estos tiempos generalmente es una persona que tiene ciertas características del otro lado, ¿verdad? Y me parece que para traer a engaño incluso a algún cristiano, alguien puede ir con un vidente. Antes de leer esto, yo he podido ver que precisamente por querer unir al Antiguo Testamento con el Nuevo, encontramos malas funciones dentro de los 5 ministerios. Yo tengo la impresión, hermanos, que aunque usted ha oído por 20, 25 años y oyó mucho al doctor sobre los ministerios, tengo la impresión que nosotros no conocemos mucho de las verdaderas funciones de los 5 ministerios. Y si no las conocemos, mucho menos vamos a discernir quién es un apóstol, quién es un profeta y los demás ministerios. Como los ministerios apostólicos y proféticos son los más llamativos actualmente. Fíjese que en alguna región de nuestro país, en el contexto del IN, hubo un hombre al que llamaron profeta. Llamativamente, que yo recuerde, el doctor nunca lo confirmó. O sea, no supe yo que él lo confirmara. Y a pesar de eso, la gente en romería iba a buscarlo. Y cuando llegaba contaban que solo los miraba
decía su vida. ¿Y a quién no le gusta eso? ¿Le gustaría a usted que alguien le dijera su vida solo con verlo? Solo que del lado del enemigo también dicen eso. Que hay personas que van a ciertos lugares y que solo los miran y les dicen su vida. Llamativo, ¿verdad? Y bueno, hasta ministros del IMSS iban a que les dijera quién, qué, y parece que pegaba acento en muchas cosas. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué el doctor nunca lo confirmó como profeta? ¿Será que él miraba que había algo ahí que no funcionaba muy bien? Yo sé que me meto a camisa de 11 varas, ¿verdad? Porque tal vez este tema alguna vez lo va a oír alguien. Pero es importante porque lo vemos, hemos visto funciones que pueden no ser necesariamente las adecuadas. Entonces, dice el primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 9. Antiguamente, en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos hasta el vidente. Porque el que ahora se llama profeta, antiguamente era llamado ¿cómo? Vidente. Bueno, usted puede notar que aquí la palabra profeta es Naví, la que acabamos de ver, mientras que vidente es otra palabra, porque vidente es 7200, es Strongs. Yo sé que no todos tienen Strongs, pero si usted quiere ampliarse, para eso pongo esto. Entonces veamos quién era un vidente. Las letras están muy pequeñas, quizás tenía que, pero creo que sí logra leer ahí, ¿verdad? Logra leer. De todas maneras, usted es el que se sienta atrás, pero ojalá que logre ver. Note que esa palabra significa actuar de parte de. Así se traduce literalmente. Un vidente era uno que actuaba de parte de. Parece que por alguna razón que yo no sé, les llamaban primero videntes, a los que después se les llamó profetas. O sea que estos videntes sí eran de Dios, porque iban a consultar a Dios. Leyó usted el verso. Transliterado es la palabra roe, y aparece 12 veces esa palabra en 1 Samuel 4, segundo libro de Samuel, verso 1. Me parece que aquí tendríamos que ir a 1 Corintios. Si aparece el verso, me parece que este es el primer capítulo de Crónicas, verso 3, en Isaías 1. Eso básicamente solo es referencia, pero en Isaías aparece en el 1, 11 veces aparece esa palabra que se traduce vidente. Note usted que esa palabra la vemos nosotros, por ejemplo, como vidente. Tal vez vemos una de ellas. Vamos a ver si nos funciona ir a el primer libro de Samuel. Vamos a ver si el capítulo 1, verso 4, ya que esta es una referencia muy rápida que saqué para ver si aparece la palabra vidente, o lo voy a buscar básicamente aquí rápidamente para ver si encontramos esos versos. Primera Samuel 9:9 fue lo que leímos. 9:11, veamos aquí el 9:11 de Primera de Samuel. Dice: según subían por la cuesta de la ciudad, se encontraron con unas muchachas que salían a buscar agua y les dijeron: ¿está aquí el vidente? Ahí se usa la palabra. Solo veamos ahorita cómo se usa la palabra. Si usted quiere, apunta esos versos. Capítulo 9 y verso 19 dice, ¿se ve ahí en celestito? No. Es que no podemos hacer el cambio, ¿verdad? Bueno, necesitamos arreglar eso, por favor. Respondió Samuel a Saúl y dijo, pero lo ve en su Biblia: yo soy el vidente.
¿Quién era el vidente? Samuel, del cual después se habla de que era profeta. O sea que ahí era como una palabra equivalente, ¿verdad? Aunque antiguamente no sabemos desde dónde se le llamaba de esa manera. Sube delante de mí al lugar alto, pues hoy comerás conmigo y por la mañana te dejaré ir y te declararé todo lo que está en tu corazón. Ahora, ojo, yo estoy seguro que la persona que le menciono, porque es un caso que yo conozco, se basaba en esto para decirle toda la vida a la persona. Yo no voy a decir que estaba mal, porque no puedo llegar hasta ahí a juzgar, no me toca a mí juzgar eso. Pero lo cierto es que en el Nuevo Testamento, que es lo que nos interesa a nosotros, no se ven videntes que actúen de esa manera. Cuando lleguemos a Agabo nos vamos a dar cuenta que él solamente habla de un caso específico y de una situación específica. Insisto, lo que vemos, la forma como vemos actuar el ministerio profético, sea vidente, profeta o el término que vamos a ver ahorita, soñador de sueños, que son 3 diferentes nombres que se utilizan, no necesariamente es como actúa el profeta del Nuevo Testamento. Y es que es abrumador, como dijimos, 315 veces aparece esa palabra en el Antiguo Testamento, mientras que en el Nuevo Testamento, cuando vemos el ministerio profético, apenas se mencionan nombres y apenas se menciona la función, pero sí es suficiente para poder entender el perfil del profeta del Nuevo Testamento. Veamos en Primera de Crónicas 25:5, dice: todos fueron los hijos de Emán, el vidente del rey. Emán era un vidente, pero en el sentido profético. Por eso cuando uno estudia la restauración del tabernáculo de David en el contexto de estos versos, uno entiende que hay alabanza profética. Ahora, actualmente hay ministros llamados salmistas que hablan de alabanza profética y la practican. Entonces, uno tiene que chequear si dentro de la restauración del tabernáculo de David hay, para este tiempo, porque se habló que en Hechos que vendría la restauración del tabernáculo de David. Entonces hay que ver si podemos pensar que hay emanes ahora. Cuando usted estudia Asaf y cuando usted estudia Jedutum, se da cuenta que los 3 eran proféticos y que un profeta como Eliseo necesitaba de un tañedor para poder profetizar. Pero eso es alabanza, eso me gustaría hablarlo con los de alabanza. Pero se lo traigo a colación por la forma como se está utilizando aquí la palabra vidente. Bueno, yo tengo que avanzar y vámonos a ver lo siguiente. En Deuteronomio 13:1 dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños. Nota, ahora antiguamente se les llamaba videntes, ahora profeta, pero ahora también dice como que son términos equivalentes. ¿Estamos de acuerdo? Si no, en sus preguntas, ¿verdad? O soñador de sueños, y te diere señal o prodigio. Tal vez tenemos que leer Deuteronomio 13 corrido. Esto es solamente una referencia. Acompáñeme, Deuteronomio 13, porque aquí da características de lo que es un profeta, de lo que era un profeta para el Antiguo Testamento y de la instrucción que le dieron al pueblo de Israel para que pudiera distinguir profetas verdaderos de profetas falsos. Dice: si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal
o el prodigio se cumple, acerca del cual él te había hablado diciendo, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámosles, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando. Mire qué delicado, ¿verdad? Te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos del Señor vuestro Dios andaréis y a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, le serviréis y a Él os uniréis. Verso 5. Pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte. Ahora, qué delicado era la cosa en el Antiguo Testamento. Bueno, gracias a Dios estamos en nuevo pacto. Si no, yo creo que ya no quedaría uno parado, ¿verdad? Ahora, note usted que qué interesante, ¿verdad? Porque hasta uno que se le cumplen sus prodigios y se le cumplen sus señales. Pero si esas dos cosas las usa para alejar al pueblo del único Dios verdadero, porque le dice, vamos en pos de otros dioses, no es garantía que un profeta profetice y se cumplan las señales, pero que el resultado sea alejarte de Dios. En ese sentido, ese profeta es falso. Por eso es bien delicado, hermanos, dejarse llevar por profetas que aparecen de la nada y que te vienen a hablar. Y generalmente te vienen a profetizar cosas bien grandes. Y como uno es lo que quiere, ¿verdad, hermano? Uno muchas veces lo que quiere es que le digan eso. Uno no quiere que el profeta le venga a desnudar a uno sus áreas. Uno lo que quiere es que el profeta le diga que tiene un gran ministerio. Y llamativamente la mayoría de profetas que aparecen de la nada le vienen a decir a uno grandes cosas. ¿Y qué será que nos encampanan, hermano? ¿Qué será que nos cae bien? ¿Qué será que después hacemos citas con esos profetas para que nos amplíen? ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que empezamos a sospechar que el ministro que nos cubre nos tiene apachados, que el ministro que nos cubre no nos da espacio, que el ministro que nos cubre de plano no quiere que nos desarrollemos. Y terminamos muchas veces siguiendo en un curso que no era el que Dios estaba queriendo que nosotros camináramos. Dice amén. No estoy predicando, pero el amén es, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Entonces, el concepto de soñador de sueños, fíjese que en el Strong's es el 2492, soñador de sueños, y el 2472. En nuestro idioma, soñador de sueños sería jalom jalom, como que le están dando un jalón, ¿verdad? Y literalmente es sueño de sueños. Es un poquito oscuro la traducción literal, pero la 2492 que está en ese recuadro, chalam o jalam, dice que se traduce tener sueño nosotros, o sea, soñar, ¿verdad? ¿Cuántos aquí han tenido sueños que les parecen llamativos? Bueno, a mí continuamente me hablan de sueños y me dice, hermano Sergio, y quisieran que yo fuera intérprete de sueños. Yo los oigo, ¿verdad? A veces pues puede, según conoce uno a la persona, indicar algo y uno le puede ayudar a entender ciertas cosas, pero la mayoría de veces, como diría una vez el hermano Otto, uno tiene que discernir si es de chorizo
Anoche me dieron en una casa chorizos usted. Como a las 11 de la noche estaba comiendo yo chorizos. Mi pedazote de carne de este tamaño usted. Suficiente para soñar algo raro, ¿verdad? Pero no soñé nada raro, gracias a Dios. Pero en realidad los sueños pueden ser de salchicha, ¿verdad? Sin embargo, hay personas que, usted sabe que los que estudian el sueño dicen que uno siempre sueña, especialmente cuando entra en ese nivel profundo del sueño, pero que no siempre se acuerda. ¿Le ha pasado a usted que cuando está soñando, algunos han soñado con el doctor Ríos, por ejemplo, que les está enseñando en un pizarrón y dice, hermano, yo quería apuntar, quería tomar una foto, pero después me desperté y ya no me acuerdo? Y de verdad que gana a ustedes, uno quisiera. Y claro, uno piensa que por ser un sueño con un ministro que uno ama y que lo bendijo tanto, que ese sueño sí es de Dios. ¿Puede hablar Dios por sueños? Sí. Entonces, los profetas del Antiguo Testamento les llamaban soñadores de sueños porque no solo podían ellos mismos tener sueños, sino que usted se da cuenta que como José, como Daniel, interpretaban sueños. ¿Se acuerda? Entonces, para resumir los antecedentes del profeta del Antiguo Testamento, tenemos que pensar que se le llamaba vidente, profeta, soñador de sueños. Y es que vidente es ver. Y obviamente el profeta del Nuevo Testamento también mira. Noten ustedes que una de las características de ambos es que miran y hablan y dicen lo que ven. Por eso tienen visiones, les abren el mundo espiritual. Pero bueno, sigamos adelante. Dentro de el listado, si regresamos al inicio, que no lo habían visto, si regresamos a la primera, es la diapositiva 78, porque no sé si tú la tienes ahí, Maynor, donde dice el ministerio profético. Regresemos, por favor. Los puntos que yo quiero tocar hoy, ¿los logra ver ahí? Son los antecedentes: el profeta del Antiguo Testamento, el vidente, ya vimos también el soñador de sueños. Pero vamos a ver, por lo menos dentro de todos los ministerios proféticos que se ven, vamos a ver a Enoc, Moisés, Samuel, Elías, Eliseo, el último de los profetas del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, y vamos a ver a Jesús como profeta. Luego, probablemente eso va a ser el próximo miércoles, el perfil del profeta del Nuevo Testamento, Hechos, donde aparece Agabo, los profetas no identificados completamente de Hechos 13, porque menciona 5 nombres, pero había profetas y maestros. Así que eso queda para la especulación, quiénes eran profetas y quiénes eran maestros. Judas y Silas, que según Hechos eran profetas. Y luego, dentro de los 5 ministerios de Efesios 4, 12 y 13, eso lo vamos a ver probablemente el próximo miércoles. Muy bien, entremos a Enoc. Judas capítulo 1, 14. Llamativamente, usted ve que la primera vez que aparece el nombre profeta, dijimos que fue en Génesis 27, que fue con lo que arrancamos. No se presenta Enoc como profeta en el Antiguo Testamento, pero Judas sí lo presenta. Y entonces leemos aquí que dice: de los cuales también profetizó Enoc. ¿De dónde sacó esto Judas? Es un misterio, ¿verdad? Que todavía yo le estoy dando vueltas y vueltas y vueltas, porque no hay antecedentes en el Antiguo Testamento de eso, ¿verdad? Porque es muy poco lo que habla de Enoc. Y no vamos a entrar en esos detalles de Enoc, aunque es algo muy lindo, ¿verdad? Pero Judas, cientos de años después, recibe revelación y dice: de los cuales también profetizó Enoc. Los antecedentes de lo que viene hablando no vienen al caso ahorita,
porque el tema es el ministerio profético. Séptimo desde Adán, entonces lo identifica bien, es el Enoc del Antiguo Testamento. ¿Estamos bien? Diciendo: he aquí el Señor es venido, dice esta versión, con sus santos millares. Ya una vez sí prediqué sobre eso, pero no quiero ampliarme. Pero la pregunta que yo hice en esa ocasión es: ¿esta profecía ya se cumplió? Porque ahí parece que ya se hubiera cumplido. Pero Judas escribe en el primer siglo. ¿O se va a cumplir? No es el tema. Verso 15: a hacer juicio contra todos. Eso nos indica como que no se ha cumplido, a menos que usted sea amilenialista o preterista. Entonces sería otro rollo, ¿verdad? Que usted creería que el Señor ya vino en el año 70, como dicen ellos, pero eso es otra cosa. Y a convencer a todos los impíos de entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente, y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Bueno, ¿nota usted qué es lo único que me interesa en este momento? Que a Enoc lo presentan como profeta. Y lo presenta un autor que escribe cientos de años después. Bueno, veamos a Moisés. Lo único que me interesa aquí de estos personajes actualmente es que se les definió como profeta. Y a muchos otros, pero note que Abraham nunca lo habíamos estudiado como profeta, ¿verdad? Así que pensáramos que Abraham era profeta. Y también era profeta. Yo le aseguro que Adán, aunque no diga en la Biblia que era profeta, funcionó como tal. Pero sigamos. Moisés, Deuteronomio 34:10 dice: desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Ahora, qué interesante que 3 hermanos eran profetas usted: Moisés, Aarón y María, o Miriam si usted quiere. Porque el Señor, cuando Miriam y Aarón se levantan contra Moisés, les dice: ustedes son profetas, yo les hablo a ustedes por medio de visión, pero a mi siervo Moisés yo le hablo cara a cara. Qué bonito que en una familia haya 3 profetas, ¿verdad? Aunque 2 se rebelen contra uno. Pero qué bonito, ¿verdad? Nadie como él. Moisés fue un profeta muy especial. Y es que Moisés, como David, eran sendos tipos de Jesús, que también vino como profeta. Incluso vamos a ver que Moisés profetizó que se iba a levantar uno mayor que él como profeta, refiriéndose a Jesús. Nadie como él por todas las señales y prodigios. Note que Moisés, al igual que los demás profetas, aunque no tenemos nosotros ninguna idea escritural que nos diga que Enoc hizo señales y prodigios. Note que en el Antiguo Testamento los profetas son portentosos en lo que hacen. Y dramáticamente en el Nuevo Testamento no vemos al ministerio profético así. E insistimos muchas veces en que así debe ser el profeta. Yo espero que con estos 2 temas, de estos 2 miércoles, usted tenga un poquito más de criterio acerca del ministerio profético. Y cuando se le aparezca a alguien y le diga: hermano Alfredo, Dios me dice esto y esto y esto y esto, pues usted educadamente oiga, pero vaya discerniendo, ¿verdad? Muy bien.
que el Señor le mandó a hacer en tierra de Egipto contra Faraón, contra todos sus siervos y contra toda su tierra. Y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel. Así que mire usted todo lo que iba detrás del ministerio profético de Moisés. Bueno, como estos son antecedentes nada más, veamos a Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, 19 dice: Samuel creció y el Señor estaba con él. Qué bonito eso, ¿verdad? ¿Estará Dios con nosotros? Ay, Dios, esos amares están ahogados por el frío. Ya no quiere ni hablar usted, ¿verdad? ¿Estará Dios con nosotros? Samuel creció y el Señor estaba con él. Mire qué interesante esto. No dejó sin cumplimiento el Señor ninguna de sus palabras. Es que lo tremendo del profeta es, y eso es parejo para ambos testamentos, es que un verdadero profeta de Dios, lo que dice, se cumple. Por eso en estos tiempos, yo sigo pensando, hermano, que los 5 ministerios son pocos. Nosotros somos muy rápidos para decir: este es maestro, este es evangelista, este es esto y este es lo otro. Somos bien rápidos. Yo tengo la sospecha que Dios no es así. Entonces, cuando nosotros vemos a alguien que tiene lances proféticos, hemos oído eso, ¿verdad? El doctor usaba mucho esa frase: lances proféticos. Rápido decimos que es profeta. Y es que puede ser un profeta en ciernes, puede ser un apóstol en ciernes, puede ser un maestro en ciernes, un evangelista en ciernes, un pastor en ciernes. Y puede tomar años que realmente se desarrolle. Y en sus lances proféticos puede equivocarse. Yo conozco ministerios que dentro de nosotros a veces los autodefinen algunos como profetas por sus lances, que le profetizan a alguien equivocadamente. Si los metiéramos de una manera radical a lo que dicen estos versos, la cosa sería seria, ¿verdad? Porque dice: el Señor no dejó sin cumplimiento, porque ese es el contexto, y el Señor estaba con él, no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras, las de Samuel. Por eso oí a un ministerio hace tiempo decir: un profeta habla cuando Dios habla. Si Dios no habla, se calla la boca. Y eso es lo peligroso cuando usted ve un ministerio profético y le hace cola. Y se pone: ¿qué me mira? ¿Qué me mira? ¿Qué me mira? A ver, ¿qué me mira? ¿Quiere que me destape para qué me mira? Porque lo mete en una presión. Porque hasta los ministerios genuinos son humanos y terminan diciéndole algo que Dios no ha dicho, porque sienten la presión. Un profeta de Dios habla cuando Dios habla y se calla cuando Dios no ha hablado. Por eso usted no busque profetas que le digan el futuro. ¿Con quién me voy a casar usted? No vaya a ser que lo confundan. ¿Me está entendiendo? Muy bien. Y el Señor se volvió. Bueno, leamos el 20. Dice: y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Y el Señor se volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Por eso mucho de lo que Samuel recibió de revelación quedó como inspiración en el primero y segundo libro de Samuel. Profetas del Antiguo Testamento, antecedentes del ministerio profético.
Veamos Elías en Primera de Reyes 17:1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy. Esto es algo fantástico, porque Elías no dice estuve o estaré, usa un presente continuo. Estoy. Qué tremendo profeta, ¿verdad? Que reconocía que estaba en la presencia de Dios continuamente. Que ciertamente no habrá, mire el tipo de ministerio profético en el Antiguo Testamento. Sino, dice, no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Ahora, es llamativo que ese perfil profético vuelve en la gran tribulación, porque así actúan los dos testigos en Apocalipsis. Pero no se ve en el contexto del ministerio profético de la iglesia de esa manera, aunque algunos lo visualizan así. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver cómo ponemos toda la base bíblica para poder entender cuál es el perfil del ministerio profético de estos días para la iglesia. Hasta el día de hoy, yo no sé si usted ha conocido un ministerio profético que por su boca llueva o por su boca no llueva. Algunos dicen que sí. Tal vez no los hemos conocido nosotros. Yo tengo mis dudas, ¿verdad? Vamos a el verso 20, siempre del mismo capítulo, dice: clamó el Señor y dijo: oh Señor Dios mío, ¿has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo? Estamos hablando de Elías. Entonces se tendió 3 veces sobre el niño, clamó al Señor y dijo: Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. Note usted las señales tan portentosas que seguían a estos profetas. El Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta a la casa y se lo dio a su madre. Y Elías dijo: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Eran respaldados de una manera poderosa. Y por supuesto nosotros quisiéramos ser respaldados así, quisiéramos ver ministerios proféticos respaldados así, ministerios apostólicos respaldados así, y no muchito, ¿verdad? Bueno, veamos Eliseo, primer libro de Reyes 19:16. Le está dando instrucciones a Elías y dice el Señor que vaya a ungir a Jehú, que iba a ser rey de Israel, hijo de Minsi. Ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, ungirás por profeta en tu lugar. Me da la impresión que es la primera vez que un profeta, Elías, unge a otro profeta. Ahora, mire qué llamativo. Muchas veces nosotros practicamos formas de llamamientos en base al Antiguo Testamento, porque nos cuesta visualizar la manera de los llamamientos adecuadamente en el Nuevo Testamento. Nosotros vimos en Hechos 13 que cuando llamaron a Saulo y a Bernabé, y que según Hechos 14:14, los cuales los apóstoles Bernabé y Pablo, y por eso los definimos como apóstoles de la iglesia, equivalente a apóstoles de Cristo o apóstoles del Espíritu, ¿de acuerdo? No vemos que los ungieran, ¿o sí? Por lo menos no dice. No dice, ¿verdad? Y uno puede pensar que algo tan importante, si era el método, debería de haber quedado establecido.
Pero en el Antiguo Testamento vemos que Elías le dicen que unja a Eliseo. Y dan métodos como ungir profetas con cuerno y como ungir reyes con redoma. Había métodos, había formas. Dios siempre las ha revelado. Pero guarda silencio. ¿Y qué hacemos nosotros? Sin mucha doctrina. Agarrar el aceite y cuando creemos que hay un apóstol, le echamos el aceite. Eso lo he visto yo. Claro, hay remas de Dios, ¿verdad? Pero me parece que de los remas de Dios, si recuerdo bien, el doctor nos dio una instrucción muy interesante, que no estableciéramos doctrina de un rema. Fíjese que el único permiso nuevo testamentario para usar el aceite es para ungir enfermos. Es el único permiso donde se pide que se use aceite. ¿O usted encuentra otro en el Nuevo Testamento? Ahora, ¿se da cuenta que nosotros incorporamos prácticas? Que no las estoy juzgando, sino que solamente estoy reflexionando juntamente con usted cuando vemos la estructura de la iglesia, basados en la palabra, a que probablemente tenemos que ser más cuidadosos en las cosas que hacemos. Yo he visto liberar endemoniados con aceite, pero el hecho de que se liberen con aceite no significa que la Biblia diga que hay que liberarlos con aceite. No encuentro. Dice, pondrás las manos sobre los enfermos y estos sanarán, echarás fuera demonios, pero no dice con aceite. Insisto, pueden haber moveres de Dios, porque yo he visto gente que es liberada con aceite, pero de esa experiencia no vamos a hacer doctrina. No sé si me estoy dando a entender, porque tendría que estar como mandamiento, como parte del diseño para la iglesia en esos aspectos. Pero sí me dice a mí que cuando estoy enfermo, llame a los ancianos y estos lo ungirán con aceite. Eso sí quedó como mandamiento para el Nuevo Testamento. Bueno. Y sucederá, verso 17, que al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Quiere decir que un profeta en el Antiguo Testamento podía matar. Según eso, yes. Así que si usted es profeta, va comprando su Magnum 45. Porque ahora no es espada. Bueno, vemos a Eliseo matar ¿cuántos profetas? Un montón de profetas. Yo no sé cómo le hizo. Ahí es donde tenemos que ser cuidadosos para sacar el perfil profético del Antiguo Testamento y traerlo al Nuevo. Hasta el día de hoy no sé de un profeta que haga eso. Ahora, otra vez ve a los dos testigos. Ahí la batalla es en otra línea. Esos dos testigos bajan fuego del cielo y matan a sus enemigos. Entonces, uno podría estudiar el ministerio profético en diferentes épocas. Y lo que nos interesa a nosotros es aterrizar cómo funciona el profeta del Nuevo Testamento para que identifiquemos cuando aparezca o se levante. Amén. Bueno, sigamos pues. Entonces, termina diciendo en el verso 19, y partió de ahí encontró a Eliseo
hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la última. Elías pasó a donde él estaba y le echó su manto encima. ¿Será que ahora hay que echar mantos encima para llamar a otro profeta? Algunos lo hacen. ¿Basados en qué? En ese verso. Hay cosas del Antiguo Testamento que pudieran ser. Yo no dejo o no me cierro a la posibilidad que el Espíritu en algún momento hable algo, como rema, para no volverse a repetir, porque no es doctrina. Pero hay que ser muy cuidadosos si es rema de Dios o es ocurrencia de uno. A veces los ministros se emocionan o nos emocionamos y decimos que es rema lo que no es rema, y el pueblo se emociona más, y entonces hay prácticas. Por eso yo oí hace unos años de un hermano con ministerio apostólico, según él, y cuando digo según él no quiero ser cáustico, ¿verdad? Subirse a un avión y echar sal sobre Guatemala. Así que desde ahí estamos salados. No, no es cierto, reprendemos eso. Porque se cree que los pactos de sal traen bendición. Ahora, ¿qué profeta? Porque le aseguro que fue un profeta de los modernos, le enseñó eso y lo movió. Me imagino que ahorita no se recuerda de lo que hizo, pero ¿de dónde salen esas cosas? Remas, dice. Dios me dijo. Pero con el Dios me dijo podemos hacer barbaridades, hermano. Y tenemos que nosotros ser cuidadosos para no participar muchas veces de esas barbaridades. No sé si me estoy dando a entender. Muy bien, así que si yo agarro el saco, porque algunos hacen esto, ¿eh? Y la gente se cae, usted. No sé si el saco huela mal o no sé qué pasa, pero la gente se cae con el saco. Como yo lo tengo que cuidar a usted, ¿verdad? Y ahora que fuimos a los cultos unidos, usted siempre tiene que estar pilas. Un ministro empezó a soplar. ¿De dónde se sacó eso? De ministros que soplan, ¿verdad? Se emocionó y sopló. Yo me pregunto si tiene mal aliento y por eso la gente se cae, ¿verdad? Aunque ahí no se cayó. Pero eso lo hemos visto por televisión, ¿verdad? Y yo me pongo a pensar, ¿será que realmente se caen? Tal vez sí, tal vez no, ¿verdad? Pero ¿dónde están los antecedentes? Deben haber algunos antecedentes. Y no estamos en contra que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Pero seamos cuidadosos y discernamos. Tenemos que discernir. Amén. Por eso he visto a algunos de ustedes que cuando los quieren votar ponen el pie atrás. Está bien, digo yo. Porque si es de Dios, ni siquiera hay que tocar. Amén. Algunos se caen porque lo están empujando mucho. Veamos a Juan el Bautista. Mateo 3:1 está dentro del grupo de profetas del Antiguo Testamento porque él todavía vive en la ley. Cristo no ha muerto. Aunque es contemporáneo de Cristo, no ha muerto el testador. Está por morir el testador. Mateo 3:1 dice: en aquellos días llegó Juan el Bautista. Note usted que por primera vez se menciona algo muy interesante que no se menciona
de una manera abierta, aunque sí velada, porque los profetas hablan, los profetas predican, los profetas del Antiguo Testamento le predicaban a Israel. Pero Juan el Bautista dice, literalmente, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. 3:3. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, hacedse derechas sus sendas. O sea, la venida de este profeta, otros profetas la profetizaron. Y a él, Juan, o mejor dicho, y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello, la última moda Christian Dior de esos tiempos, y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Juan era raro. Parece que los profetas son raros, ¿verdad? Y algunos hoy también copian eso, y son algo estrafalarios. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. ¿Habrá un antecedente de profeta bautizador en el Antiguo Testamento? No vale Naamán, porque Naamán no lo estaban bautizando, sino que era una instrucción de 7 veces zambuirse, ¿verdad? No era bautismo, ¿verdad? Ni se definía como tal. Es interesante entonces que en esa transición vemos por primera vez un profeta bautizador, y parece que Israel esperaba profetas bautizadores en el plano escatológico cuando Jesús vino, y por eso lo identificaban como uno de esos profetas. ¿Nota usted que empieza a haber una transición en el último profeta del Antiguo Testamento? Muy bien, seguimos, ¿verdad? Ya casi el tiempo se me fue, pero déjeme terminar por lo menos con Juan el Bautista, ¿verdad? Mateo 11:11 dice: en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Para entender esto tenemos que pensar que el Señor está pensando en un cambio de dispensación, en un cambio de economía. Sin embargo, lo ubicaba a él como, entre los nacidos de mujer, como el mayor. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dice Jesús, porque aquí el que está hablando es él, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Ese verso da la tentación de platicar de él, ¿verdad? No es fácil de interpretar. Hay muchas interpretaciones, pero lo voy a dejar ahí por razones de tiempo. Porque todos los profetas, dice, oiga bien el verso 13, y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. Y nos mete en un brete este versículo, ¿verdad? Porque nosotros no creemos en la reencarnación. ¿O habrá aquí un ay, Dios mío, uno que cree en la reencarnación? Muy larga esa palabra. ¿Cómo? Reencarnacionista, eso es lo que quería decir. Gracias, hermano. Para echarle fuera a los demonios. No hay, ¿verdad? ¿Qué quiso decir el Señor con eso? Por lo menos la única manera que yo he encontrado una interpretación a eso es que Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías, que es un espíritu de restauración. Pero dejémoslo ahí por un momento, porque si no tendríamos que decir que Elías reencarnó, y es que hay un problema más fuerte: Elías no murió. Bueno, dejémoslo ahí.
Pero yo os digo que Elías ya vino. Otro verso. Y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Dejémoslo ahí. Tal vez si se atreve a hacer preguntas, sobre eso va a preguntar. Israel esperaba profetas. Leamos Mateo 16:13. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; pero otros, Jeremías, o uno de los profetas. Y él les dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió y le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo importante de aquí es que ellos esperaban profetas. ¿Por qué decían unos Juan el Bautista? Porque en la cronología de los hechos que se estaban dando en la vida del ministerio público de Jesús, ya Juan había sido decapitado. Y pensaban que Jesús se había reencarnado Juan en él, ¿verdad? Un poquito disparatado el concepto de los que creían esto. Elías, yo no sé si los judíos de esos tiempos estaban en autos que él no había muerto, pero tal vez pensaban que en alguna manera este Elías podía venir en Jesús, o Jeremías, ¿verdad? O cualquiera de los otros profetas. Muy bien. Veamos ahora cómo Moisés profetizó de Jesús como profeta. Y él envía a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir, Hechos 3:20, hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. O sea, esto estaba profetizado. Moisés dijo: el Señor Dios os levantará un profeta como yo. Y se acuerda que lo que dice acerca de Moisés, lo acabamos de ver. De entre vuestros hermanos, a él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Nota que esta profecía se cumplió cientos de años adelante. Pero mire lo que dice después: y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Y asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Los profetas del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo, como toda la revelación del Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Veamos entonces a Jesús como profeta y terminamos ahí. Mateo 13:57. Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra. Él se consideraba entonces un profeta, porque está hablando de él, cuando en su tierra no lo querían, no creían en él, sino en su propia tierra y en su casa. El 21:10 de Mateo dice: cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. La gente creía que era profeta, él creía que era profeta. Entonces él les dijo, 24:19 de Lucas: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno. Ya él había muerto. Estos son los de Maús, los discípulos de Maús, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Finalmente Juan 6:14 dice: la gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Israel esperaba profetas. Israel, al ver las señales de Jesús, creían que era profeta. Pero como vimos en Mateo 13:57, Jesús sabía que era un profeta. Hasta aquí los antecedentes del ministerio profético del Antiguo Testamento. El próximo miércoles, porque el tiempo se fue, vamos a ver tres cosas. Vamos a ver
5 puntos. Apúntelos usted, estúdielos en casa y así de esa manera yo creo que vamos a tener mayor provecho, porque aquí vamos a ver más claramente, aunque con menos versos. Como se lo dije, el Nuevo Testamento no es tan amplio como el Antiguo para el ministerio profético, pero especialmente nosotros vemos en el libro de los Hechos, muerto y resucitado el Señor, que aparece Agabo. Estudia Agabo, que lo denominan profeta, pero profeta moviéndose ya dentro de la iglesia. Surge de Jerusalén. Este Agabo solo nosotros podemos inferir que se movía también entre los apóstoles porque sale de Jerusalén. Y según los escritos es reconocido como profeta. Luego vemos profetas en la iglesia de Antioquía. Por lo menos 2 deben haber habido ahí, ¿verdad? De los 5 que se mencionan. Había en la iglesia de Antioquía maestros y profetas. Y luego, después del llamado concilio de Jerusalén de Hechos 15, vemos que lo que definen los apóstoles y los ministros que estaban ahí en cuanto a doctrina, porque para eso fue ese concilio, envían a Pablo, pero iban con él 2 profetas, Judas y Silas, y vamos a ver en ellos características del profeta del Nuevo Testamento que nos pueden sorprender, porque distan mucho de los profetas del Antiguo Testamento. Amén. Oramos, recogemos la ofrenda y entramos a preguntas. Padre, gracias, porque una vez más, Señor, tú nos permites acercarnos, en este caso, Señor, al ministerio profético. Te pedimos que el Espíritu Santo nos inquiete para seguir inquiriendo y conocer tan importante ministerio que tú, Señor, has dejado para que funcione dentro de la iglesia. Te pedimos, Señor, que tú nos ilumines. Te pedimos, Señor, que nos permitas conocer ministerios proféticos genuinos en esta época, que como parte de los 5 ministerios nos preparen para tu venida. Ahora, Señor, esta ofrenda te pedimos que tú la bendigas, que tú la multipliques en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos.